Por eso también hay una confusión en este mismo pasaje que tienen las traducciones de los testigos de Jehová. Porque ellos dicen, te digo hoy que estarás conmigo en el paraíso. Y no está diciendo eso. Está diciendo claramente, hoy estarás conmigo en el paraíso. Es decir, en el momento en que falleciera Jesús el Cristo y el ladrón. Que en este caso fallecieron los dos ladrones, pero uno fue el único que se arrepintió y pudo acceder a estar ante la presencia de el Divino Maestro. Mateo 25:46 dice, e irán estos al castigo eterno y los justos a una vida eterna. Nos está diciendo claramente que al morir los creyentes van a la vida eterna, mientras que los incrédulos van al castigo eterno. Somos creados como individuos y nuestra identidad de ninguna manera cambia después de la muerte. Por eso Pablo dijo claramente que tendríamos cuerpos gloriosos. Vamos a identificar a nuestra abuelita que ya se fue por su cuerpo. La diferencia es que ya no es un cuerpo humano, es un cuerpo glorioso. En Lucas 9:30-31 dice, y aquí dos varones que hablaban con Jesús, los cuales eran Moisés y Elías, quienes aparecieron rodeados de gloria y hablaban de su partida que iba Jesús a cumplir a Jerusalén. Acordémonos que después de esto entró Jesús a Jerusalén y es lo que se celebra en la Semana Santa como el Domingo de Ramos. Algunos que creen en la reencarnación señalan a Mateo 17:10-12 como apoyo bíblico para justificar la reencarnación, porque dice así, entonces sus discípulos le preguntaron diciendo, ¿por qué pues dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? Respondiendo Jesús dijo, a la verdad Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Pero yo les digo que Elías ya vino y no le conocieron, sino que hicieron con él todo lo que quisieron, así como también el Hijo del Hombre padecerá por ellos. Los discípulos preguntaban a Jesús sobre las profecías de Malaquías 4:5. En el Malaquías 4:5 dice de que Elías debe venir antes que el Mesías. He aquí, yo les envío al profeta Elías antes de que venga el día del Señor grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. No sea que yo venga y sea herida la tierra con maldición. Pero Jesús responde identificando al Elías de la profecía como Juan el Bautista, que eso ya lo vimos en Mateo 17:11-13. Sin embargo, Jesús el Cristo no estaba enseñando que Juan fuera la reencarnación de Elías o que Juan fuera Elías reencarnado. No, de ninguna manera. Porque para empezar, tenemos que tomar en cuenta un detalle. Elías, al igual que Moisés, no murieron. Fueron traspuestos, trascendieron. Pero ellos no murieron. Y esto lo vemos en 2 Reyes 2:11. Fue llevado al cielo en un carro de fuego. De modo que la venida literal de Elías habría sido un descenso del cielo, no una reencarnación. Y la palabra de Dios dice claramente que el único que ascendió a los cielos y descendió de los cielos es Jesús el Cristo. Jesús llama a Elías a Juan el Bautista porque vino con el espíritu y el poder de Elías, que el arcángel Gabriel le anunció a su mamá Elizabeth cuando le dijo cuáles eran los atributos del hijo que había de venir. Y por eso le dijo claramente, le llamarás Juan. Es muy distinto a que sea
Elías encarnado, no porque fuera Elías en sentido literal. Además, Elías acababa de aparecer hablando con Jesús, como ya vimos en el capítulo 17 de Mateo, lo que demuestra que Elías no había cambiado de identidad, no había venido en otro cuerpo, lo identificaron plenamente, no se había convertido en Juan. Además, la gente había preguntado antes a Juan el Bautista si él era Elías. Y él respondió claramente, no soy, en Juan 1:21. Por lo tanto, la creencia en la reencarnación es un principio fundamental en la mayoría de las tradiciones religiosas hindúes, como el hinduismo, el sijismo, el jainismo y todo lo que ya vimos anteriormente. Muchos paganos modernos también creen en la reencarnación, al igual que algunos movimientos de la nueva era, así como también los seguidores del espiritismo. Para el cristiano, sin embargo, Cristo en pequeño, Cristo enano, no puede haber duda. La reencarnación no está considerada dentro de la palabra de Dios que está contenida en la Biblia. Por lo tanto, tiene que ser rechazada como falsa, y lo más terrible de todo esto es que en realidad es una trampa. Peligrosa trampa. Ahora veamos cómo a lo largo de la historia en la antigüedad no fue considerada la reencarnación en ninguna de las culturas de la antigüedad. Nos damos cuenta que la reencarnación no aparece en la historia de las civilizaciones antiguas, como los sumerios, los egipcios, los chinos, los persas, que no creían en la reencarnación, y tan no creían en la reencarnación que dedicaron enormes esfuerzos para embalsamar a sus muertos, para construir templos capaces de conservar sus cuerpos y objetos personales de los muertos para su viaje a otro mundo y a otro espacio en el inframundo. La idea de que los muertos podrían regresar en otros cuerpos surge por primera vez en la India en el siglo VII a.C., basada en la observación del ciclo de la vida de los pueblos agrícolas, que también lo vimos en la resurrección de Cristo. Es decir, de que todo vuelve a la tierra y después vuelve a renacer. Con el budismo, a partir del siglo V a.C., estas creencias se van difundiendo y fusionando por vastas regiones y culturas alrededor del planeta, donde no es ajena a muchos cristianos que creen en la reencarnación y supuestamente siguen y escudriñan la palabra de Dios contenida en la Biblia. La reencarnación, que también ha sido denominada transmigración del alma o metempsicosis, es una idea que en el occidente se remonta a diferentes filósofos de la antigua Grecia. Como ya vimos en el capítulo anterior, Platón, Pitágoras. Existen fuentes que señalan a sacerdotes egipcios como los responsables de habérsela transmitido principalmente a Pitágoras. Entre los promulgadores de dicha idea se encontraba Platón, ilustre discípulo de Sócrates, quien se explayó sobre el tema en sus obras como Fédon. Platón fue influenciado por la corriente filosófica órfica y pitagórica, de modo que en su planteamiento de transmigración el alma es inmortal y no sufre ninguna muerte. Es decir, solo el cuerpo es el que nace y muere, y el alma tendría diferentes alojamientos corporales. En otras palabras, tendría, como dicen ellos, 13 reencarnaciones. Por medio de los diálogos del Fidón de Platón, manifiesta que la vida humana nace de las almas que anteriormente habían muerto. Es decir, la vida nace de la muerte. La reencarnación es la encarnación de una deidad o espíritu en una forma física, generalmente en forma humana, de animal o de planta.
La reencarnación es la creencia de que el alma de un individuo renace en un nuevo cuerpo después de la muerte, continuando a lo largo de múltiples vidas. La encarnación es un concepto que se encuentra principalmente en el hinduismo, mientras que la reencarnación es una creencia compartida por varias religiones, incluida el hinduismo, el budismo y el jainismo. La diferencia entre encarnación y reencarnación es que la encarnación es un acto de Dios haciéndose carne en el caso de Cristo, y es el único del que tenemos memoria. La reencarnación es la creencia de que al morir tu alma, regresará a otro cuerpo. Una encarnación de alguien es el acto o proceso por el cual esa persona llega a ser en su forma actual. Un ejemplo sería cómo Jesús nació en carne humana como el Hijo del Hombre, aunque siempre había sido y sigue siendo Dios. Pero independientemente de todo esto, podemos darnos cuenta de que es absolutamente peligrosa, como lo vamos a constatar en el siguiente capítulo. Gracias. Dios los bendice, Dios los guarda y nos llena de su infinita gracia. Gracias.